Bueno, ahí vamos. Tengo algunos problemas técnicos, tuve que cambiar de combo, no sé por qué se me cuelga el Facebook con la otra, pero ya estamos acá para empezar. Bueno, mientras vamos dejando que llegue más gente y que prendan más camaritas, voy a escuchar si tienen alguna pregunta o comentario de lo visto hasta ahora. Cualquier cosa que me quieran decir. Bueno, si no hay ningún tipo de comentario. Hoy tenemos sistema linfático, un tema. Ya nos metemos bastante en cosas funcionales. Es un tema difícil porque el sistema linfático está muy vinculado a lo que es el sistema inmunológico y eso les cuesta bastante entender. Así que bueno, vamos a meterle ya de una y vamos a ver cómo sale esto. Necesitaría tener feedback, es decir, que ustedes me vayan comentando, preguntando, a ver qué entienden. Eso me ayuda. Bueno, nos ayuda, digamos. El objetivo de las clases es que ustedes alcanzan los objetivos, que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, mientras más participen, más fácil es ir siguiendo algo que nos sirva a todos. Bueno, entonces sistema linfático. A ver, ustedes saben que en la arbitraria definición de tejidos orgánicos se definen 4 tejidos básicos y dentro del tejido conectivo se empieza a meter un montón de cosas, entre ellos se mete el tejido linfático. Esto no estamos viendo como un tejido linfático, estamos viendo como un sistema que tiene sus propios órganos, sus propios vasos linfáticos que recolectan la linfa de todo el organismo y la devuelven a la circulación general, la tienen que filtrar, porque la linfa es ese extrasudado de plasma que queda en los tejidos, que queda en el tejido conectivo, lo que se llama el tercer espacio, lo que se llama el intersticio. Todo eso tiene que, toda esa agüita con un montón de cosas queda por ahí, tiene que volver a la circulación, pero ahí, en ese tercer espacio, en ese tejido conectivo laxo, que está por todos lados, es donde se producen los procesos inflamatorios. Es decir, si entra un microorganismo en tu cuerpo, la bacteria concretamente, seguramente va a estar por ahí. O sea, tiene calor, tiene nutrientes, es decir, está en el mismo lugar donde hay otras celulitas dando vueltas, donde tiene agüita. Bueno, entonces, cuando esa agüita vuelve a la circulación general, si yo tuve alguna bacteria dando vueltas, esa bacteria no tiene que llegar y para eso hay un sistema de filtrado de la linfa. ¿Qué órganos son los que filtran la linfa? Que son muy numerosos, son muy famosos, ¿cómo se llaman? Los ganglios linfáticos. Bueno, no solo el tema de las infecciones, sino también los procesos tumorales, los filtran los ganglios linfáticos. Por eso la estadificación de los distintos tipos de tumores tiene que ver con la invasión o no de ciertos ganglios linfáticos, sirven como marcadores, etcétera. Bueno, esto es un tema que en la patología está muy desarrollado. Acá vamos a ver la base de qué son los ganglios linfáticos y cómo funcionan, pero no alcanza con los ganglios linfáticos, porque dentro de los ganglios linfáticos hay un montón de células del sistema linfático que funcionan en la defensa específica, sobre todo, contra distintos microorganismos, y los protagonistas de esta defensa específica son una célula muy, muy difundida, muy abundante, que se llaman linfocitos. Y bueno, esos linfocitos no solo están en los ganglios linfáticos, donde tienen la capacidad de reaccionar contra cierto antígeno específico para empezar a hacer lo que se llama la expansión clonal y que el cuerpo tenga defensa y pueda atacar al microorganismo que tiene ese antígeno, sino que hay otros órganos donde se forman, que son la médula ósea, donde nacen, el timo y lo que se llama el GAG, no, perdón, el GALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa intestinal, que es donde vamos a ver que pasan muchas cosas, entre ellas se desarrollan los linfocitos B. Bueno, vamos a arrancar, es un tema difícil, vamos a verlo como sistema, no como un tejido conectivo, y acá en el PowerPoint yo les dejo
en lo que sería el PDF en realidad, esperando que esto baje. Ahí está. Yo les dejo un resumen de los conceptos que ustedes tienen que saber así, sí o sí en el examen. Entonces, ¿qué es el sistema linfático? Es un conjunto de órganos y tejidos que tienen función inmunológica. Está formado por los vasos linfáticos que recogen la linfa de todo el cuerpo, que es el líquido extravasado de la sangre, lo filtran, evitando que cualquier proceso patológico pueda pasar de la linfa a la sangre y por lo tanto a la circulación y por lo tanto se pueda extender a distintas zonas del cuerpo, y lo reintroducen justamente en la circulación. La célula propia y específica del sistema linfático, como les dije innumerables veces, es el linfocito, pero el linfocito no trabaja solo. Primero que no se limita a los órganos linfáticos, eso es un concepto importante, y el otro concepto es que no trabaja solo, sino que hay toda una serie de células que colaboran, que estratégicamente se coordinan con los linfocitos para el funcionamiento del sistema linfático. Son importantes los macrófagos, que son células que pueden fagocitar elementos antigénicos, bacterias, etcétera, y presentar antígenos, las células dendríticas que se especializan en presentación de antígenos sin tanta función fagocítica o sin función fagocítica directamente. Después, esto es un tema interesante, en los órganos linfáticos hay muchas fibras reticulares que arman unas mallas para que justamente estos son filtros, así que son como coladores, y esos coladores están todas las fibras reticulares armando ese colador, y para formar esas fibras reticulares son fibroblastos modificados que se llaman células reticulares. Entonces hay toda una discusión si son células distintas, si son fibroblastos. Yo me inclino por la idea, creo que Ross también, de que son fibroblastos modificados, pero se llaman células reticulares, y esto es importante porque no se tienen que confundir con los reticulocitos. Si bien célula reticular y reticulocito etimológicamente son sinónimos, es decir, cito quiere decir célula y retículo, reticular es la misma palabra. ¿El reticulocito cuál era? ¿Alguien se acuerda qué son los reticulocitos? Que nadie se acuerda, lo vimos el lunes. Bueno, tienen que saber qué es un reticulocito. Les voy a explicar, presten mucha atención. Cuando se forman en la médula ósea de los glóbulos rojos, llega un momento que el glóbulo rojo deja el núcleo, lo fagocita un macrófago y ya se libera a la circulación. Pero ese glóbulo rojo recién liberado en la circulación aún conserva en su citoplasma vestigios del aparato de síntesis proteica, principalmente ribosomas libres, en menor medida retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si uno lo mira en el microscopio, se ve como una red basófila ahí entre la hemoglobina, y por eso le pusieron reticulocito. O sea que es un glóbulo rojo joven, el reticulocito. ¿Por qué es importante? Porque no debe superar el 2% de todos los glóbulos rojos en el frotis de sangre. O en el conteo, los conteos se hacen todos computarizados. Bueno, no se tienen que confundir entonces este glóbulo rojo joven, recién liberado de la circulación, que se llama reticulocito, con las células reticulares, que es una célula del tejido conectivo o de lo que sería el estroma. Ustedes saben que los órganos se dividen esto es un concepto también, anoten esto, presten mucha atención. Todos los órganos se dividen en parénquima y en estroma. El parénquima es la parte funcional, la que da la función en sí. Por ejemplo, los hepatocitos en el hígado. Y el estroma es la estructura que sostiene al órgano. Bueno, en el caso de los órganos linfáticos está bastante discutido, pero conceptualmente, a grandes rasgos, podemos decir que las células reticulares constituyen el estroma de los órganos linfáticos, y los linfocitos y las células presentadoras de antígenos, el parénquima. Bien, entonces, células reticulares es una célula que sintetiza fibras reticulares que forman redes dentro de los órganos linfáticos que sirven para, en el caso de los ganglios linfáticos, por ejemplo, para filtrar eh, la linfa. Después, en el timo, ya esto lo vamos a ver
mucho más amplia, de una célula muy especial que se llama retículo epitelial o epitelio reticulares, que hay 6 tipos de esta célula y cumplen un rol muy importante como barrera hematotímica, es decir, para que no se mezcle la sangre con el interior del timo, y después para seleccionar los linfocitos T. Todo esto lo vamos a ver con detalle. Pero entonces, a grandes rasgos, tenemos los linfocitos, que son las células propias del sistema linfático, que conforman el parénquima junto a las células presentadoras de antígenos, células reticulares y células reticuloepiteliales. ¿Cuáles son los órganos del sistema linfático? Bueno, acá viene toda una aburrida clasificación que en realidad tiene que ver con la cosa funcional y con la cosa estructural. Y esto ya lo van a tener que conceptualizar y ya van a tener que empezar a entender, a captar de cómo funciona el sistema linfático. Entonces, por un lado, hay lugares donde desde una célula primitiva, desde un linfoblasto, se van a formar linfocitos. Y hay otros órganos donde esos linfocitos ya formados, es decir, ya con todo lo que tiene que tener un linfocito, con sus moléculas para conectarse con las células presentadoras de antígenos, que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad 2, esos linfocitos van a empezar a conocer antígenos y a activarse. Bien, obviamente acá entra una expansión clonal, se reproducen, es decir, que en ambos órganos se reproducen, tanto los primarios como los secundarios, pero en los primarios se forman a partir de linfoblastos, donde nacen los linfocitos. En cambio, en los órganos secundarios se expande un determinado clon de linfocitos cuyo código de reconocimiento antigénico ya existía. O sea que en los órganos secundarios es donde reaccionan y generan la función para la cual están creados, que es la respuesta inmunológica. Resumiendo, órganos linfáticos se pueden dividir en primarios y secundarios. Primarios son donde se forman y maduran los linfocitos. La maduración consiste en la expresión de estas moléculas de histocompatibilidad 1 y 2, etc. Y secundarios donde reaccionan con antígenos específicos y producen la expansión, lo que se llama la expansión clonal, que es que se reproducen, pero específicamente el clon, es decir, el grupo de linfocitos que está programado para responder al antígeno que le están presentando. Bien, ¿cuáles son los órganos primarios? Entonces, por excelencia es la médula ósea, donde están todos los linfoblastos. El tema es que después los linfocitos T que nacen de esos linfoblastos, que aún no están completamente conformados, o sea, no tienen aún no expresan aún todas las moléculas necesarias para hacer un linfocito bien formado, migran todos y cada uno de ellos migran al timo, y en el timo es donde terminan de formarse como linfocitos, y los que no están bien formados son eliminados, y después vamos a ver bien las funciones del timo. Entonces, órganos primarios es un tema funcional, que es donde nacen, se forman y maduran los linfocitos, es la médula ósea por un lado y el timo por otro. Y acá se agrega, para los linfocitos B, esto no está acá en el PowerPoint, así que anótenlo, el GALT, que es el tejido linfático asociado a la mucosa intestinal. Es una parte del MALT, que es el tejido linfático asociado a las mucosas. Sí, escucho. No, porque MALT incluye a todas las mucosas, es decir, la mucosa del sistema respiratorio, la mucosa del sistema genitourinario y la mucosa del sistema digestivo. Dentro de la mucosa del sistema digestivo tenemos la mucosa del intestino. Bien, y ese es el GALT, es el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Bien, ahí es donde, esto es un descubrimiento relativamente reciente, parece que tiene un rol central en la maduración de los linfocitos B.
En las aves hay un órgano específico que se llama bolsa de Fabricio, que es donde se desarrollan los linfocitos B. Entonces, los linfocitos T se desarrollan en el timo y los linfocitos B en la bolsa de Fabricio de las aves. Por eso se llaman linfocitos T y linfocitos B. Pero en los mamíferos no existe esta bolsa y antiguamente se creía que ocurría en la médula ósea todo el proceso. Ahora se ve que por lo menos en parte también ocurre en el tejido linfático asociado a la mucosa intestinal, que es una partecita de todo lo que es el tejido linfático asociado a las mucosas. Bueno, después tenemos los órganos secundarios, que es donde los linfocitos reaccionan contra los antígenos específicos, y estos son todos los órganos linfáticos que conocen. Los ganglios linfáticos, el vaso. El vaso, esto anótenlo también, conceptualícenlo, es el filtro de la sangre. Así como los ganglios linfáticos son el filtro de la linfa, el vaso es el filtro de la sangre, tanto inmunológicamente, en la parte que se llama pulpa blanca del vaso, como hematológicamente, en lo que se llama la pulpa roja, donde ese filtrado tiene que ver con la salud, digamos, de los eritrocitos y de las plaquetas. Todo lo que son eritrocitos viejos y dañados de plaquetas viejas son removidas en el vaso, pero se llama hemocateresis. Eso se los dije. Pero bueno, yo les digo muchas cosas, pero hoy lo vamos a ver con un PowerPoint y lo van a tener anotado acá. Entonces, otros órganos linfáticos son las famosas amígdalas que forman todo un anillo alrededor de las fauces, las placas de Peyer, ya vamos a ver cuando veamos el intestino, el apéndice, que es muy famoso. Bueno, son todas estructuras llenas de organizaciones entre células presentadoras de antígenos, células reticulares y linfocitos que sirven justamente para que se produzca presentación de antígenos y se produzca expansión clonal de los linfocitos estimulados por un antígeno al cual ya reconocían. Bueno, eso lo tienen que ver en un video aparte, cómo los linfocitos tienen capacidad de hacer recombinación genética y se preparan para reconocer cualquier posible antígeno del universo, una cosa de loco. Bueno, otra clasificación que ya es más histológica, yo me fui un poquito por las ramas, pero vamos a volver al origen. Entonces, tenemos una clasificación de órganos linfáticos desde el punto de vista funcional en primarios y secundarios. Primarios donde nacen los linfocitos, secundarios donde reconocen los antígenos específicos. Y después tenemos una organización que tiene que ver con la histología de estos órganos linfáticos. Y ahí se dividen en capsulados y no capsulados. Los capsulados, como su nombre lo indica, tienen una cápsula. ¿Esa cápsula de qué tejido va a ser? ¿De qué tejido son las cápsulas de los órganos? De todo órgano, de tejido conectivo. ¿Sí? Un tejido conectivo relativamente denso, que puede tener más o menos tejido adiposo, que lo puede unir a estructuras adyacentes y que generalmente, sobre todo, genera tabiques que, por donde transcurren, bueno, ciertas cosas, vasos en algunos casos, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los que tienen cápsula? Bueno, el vaso, el timo y los ganglios linfáticos. El timo es primario, los vasos y los ganglios linfáticos claramente son secundarios, capsulados. Y después el resto son no capsulados. Ahí tenemos las amígdalas, que son como igual a un ganglio linfático, pero están en lugares específicos, lo que son las fauces, la base, el tercio posterior de la lengua, etc. Y no son capsulados. Las placas de Peyer, que están en la parte final del intestino delgado, en el ilio, y que no son capsuladas, y en el apéndice, que es, bueno, todo el mundo sabe lo que es el apéndice ahí, donde este es el intestino delgado, este es el intestino grueso, esta conexión del intestino delgado y el intestino grueso se llama válvula iliocecal, por el ilio, y la primera porción del ciego del intestino grueso, y esta partecita que está acá es el apéndice, que es como una prolongación casi atrófica del intestino grueso y que está su mucosa totalmente invadida, que incluso llega hasta la submucosa, por tejido linfático, por nódulos linfáticos. Bien. Bueno, ¿qué otros componentes tenemos en el
sistema linfático. Tenemos todos los vasos linfáticos y la linfa. Ya vimos en la clase anterior, ahora lo vamos a repetir, que los vasos linfáticos son vasitos que nacen ciegos en el tejido conectivo, laxo de todos los órganos. Y esos vasitos van recolectando ese líquido que ha extravasado de la sangre, es decir, de la sangre que sale, perdón, de la sangre sale líquido hacia el intersticio por lo que es el polo arterial de los capilares, sale líquido, y un 90% de ese líquido regresa por el polo venoso. Vamos a ver cómo podemos dibujar esto. Sale así y sale así, y el 10% queda atrapado. Esto es aproximado, ¿no es cierto? El 5 y el 10%, vamos a decir el 10% para no confundir, queda atrapado en el intersticio, en el tejido conectivo que está, bueno, después esto puede ser cualquier órgano. Bueno, ese líquido no puede quedar ahí porque uno parece hincharse, como una persona que tiene edema hasta reventar. Busquen después en internet elefantiasis, que es justamente un parásito que tapa los vasos linfáticos de los miembros inferiores y la pierna se empieza a hinchar hasta que parece la pierna de un elefante. Bueno, esos vasitos que nacen ahí, ven cómo nace acá, ven, no sé si lo alcanzan a ver, pero es como que no tienen. Miren, quiero que vean bien esta situación. Me voy a poner de rojo porque soy sangre. No le presten atención si estoy oxigenado o no. La sangre viene por un sistema cerrado. ¿Eh? Viene por la arteria y se va por la vena. Eso es la sangre, pero la sangre tiene mucha agüita. Bien, aproximadamente el 55% del volumen de sangre es plasma y el plasma es 92% agua. Entonces, la agüita, no sola, sino con algunos electrolitos pequeños, sale. Glucosa, aminoácidos, bueno, todos los iones, sale. Y un poquito queda acá, el 10%. Esa agüita con toda la porquería que quede ahí, según el proceso que se esté dando, puede ser que haya un proceso infeccioso, un proceso tumoral o que no haya ningún proceso patológico, que es lo más común, tiene que volver. Entonces, ¿cómo va a volver? Y ahora vamos a pintar de verde, que es el color que siempre identifica la linfa. Vamos a poner este verde aguachento. Está por acá suelta y nacen vasitos. Nacen de la nada vasitos que tienen sus valvulitas y se la empiezan a llevar hacia vasos más grandes. Eso a la larga va a desembocar en una vena que va a volver al corazón. Previo va a pasar por estaciones de filtrados. Es interesante porque si uno agarra arbitrariamente cualquier vaso linfático, va a ver que para llegar a la circulación general va a pasar por lo menos por 2 o 3 ganglios linfáticos. Bien. Bueno, vamos a insistir con esto. Esto después se lo voy a preguntar en el final, porque se lo estoy explicando mucho, así que lo vamos a tomar. Fíjense, hay un equilibrio de presiones. Acá juega la presión hidrostática, que estaba dada por el impulso de la sístole cardíaca y por las arterias elásticas. Eso hace que lo que es la presión oncótica de la albúmina y otras proteínas plasmáticas, pero principalmente la albúmina, sea derrotada en el equilibrio de presiones y que haya un equilibrio neto de salida de agua y electrolitos desde el polo arterial de los capilares hacia el intersticio. Luego hay una zona de equilibrio y luego hay una zona de reabsorción o de reingreso, básicamente o principalmente dependiente de lo que es la presión oncótica. Bien. Esta parte de abajo se tendría que haber cortado porque no está bien del todo, pero bueno, a los fines prácticos no importa. ¿Qué pasa? Acá, si acá hay una salida neta de líquido, la presión oncótica acá está un poquito más aumentada. Vamos a poner que si acá era 25, como dice acá, acá tendría que ser 30 por lo menos. Pero a los fines prácticos es lo mismo. El concepto es que la presión oncótica es alrededor de 25 milímetros de mercurio.
y la disminución de la presión hidrostática en esta zona, justamente por todo el agua que se perdió y porque ustedes piensen que el sistema venoso va a ser cada vez más grande y porque hay una succión de parte de lo que es la diástole cardíaca, como por un montón de factores, disminuye la presión hidrostática. Este es un tema de fisiología y de biofísica dentro de fisiología, así con el cual nosotros no nos metemos. ¿Con qué sí nos metemos? Que ustedes tienen que entender que en el polo arterial de los capilares hay una salida neta de agua y en el polo venoso de los capilares hay un reingreso neto de agua, pero que hay una diferencia entre lo que es la salida y el reingreso que me hace quedar aproximadamente un 10% del agua que sale en el polo arterial queda en el intersticio y eso tiene que volver de alguna forma a la circulación y esa es la famosa linfa. Esto es muy interesante porque todo ese líquido que había en el intersticio, en el tejido conectivo laxo que habita, vamos a poner las fibras reticulares acá, en negro, y que había entre las fibras reticulares que era típico del tejido conectivo laxo. Sí, sí, exacto. ¿Y qué tenía la sustancia fundamental? ¿Cómo se llamaban esos compuestos? GAC. Muy bien, los glucosaminoglicanos o glicosaminoglicanos. Y esos tienen muchas cargas eléctricas, con lo cual atraen agua, ¿cierto? Bueno, cuando entra demasiada agua, la capacidad de contención de esos glucosaminoglicanos es menor a la capacidad de atracción de la albúmina, con lo cual el líquido vuelve. Y es muy interesante porque ahora hay teorías sobre que, o sea, así como hay una circulación bien definida intravascular, tanto de la sangre como de la linfa, parece ser que el líquido extracelular también tendría ciertos niveles de movimientos predecibles. Pero bueno, son estas discusiones hermosas que no vienen al caso. La cosa es que en ese líquido extracelular, donde se producen, entre otras cosas, los procesos inflamatorios, hay un intercambio constante con el líquido que está dentro de la sangre y con la parte que se va como linfa. ¿Cómo hace para irse como linfa ese líquido? Bueno, es por el diseño mágico de los hermosos vasos linfáticos que el concepto es que nacen ciegos. ¿Qué quiere decir que nace ciego? Que, bueno, esto quiere decir lo que se veía acá. ¿Ven? Que no había nada. Vamos a ponerlo en negrito. ¿Ven? Que nace de la nada. No había nada y nace un vaso. Nace ahí, nace acá y después empiezan a ser vasos normales que confluyen entre sí como cualquier vaso similar a lo que es el sistema venoso. De hecho, tienen válvulas unidireccionales al igual que las venas. Bueno, ¿cómo es el diseño mágico de estos eh, vasos linfáticos? Bueno, esto que ven acá, estas celulotas que están acá, son células cualquiera que pueden ser de cualquier órgano o células de tejido, o sea, célula muscular, lo que sea. Son células que están por ahí en el tejido. Y estas celulitas que ven acá son células endoteliales, pero del endotelio de los vasos linfáticos. Entonces, esto ya se lo expliqué el otro día, se los voy a repetir. Lo que pasa es que las celulitas se superponen entre sí, así de esta forma, y además generan lo que llaman uniones focales, es decir, uniones entre filamentos de actinas y proteínas transmembrana con fibras de colágeno. Bien, esta célula puede ser un macrófago, un fibroblasto, un mastocito, eso es lo más abundante, porque esto se da sobre todo en el tejido conectivo, pero puede ser también una célula muscular. Bien, y forma este tipo de uniones con el tejido conectivo circundante, con las fibras reticulares, con el colágeno, etc. Ellos se llaman filamentos de anclaje, como lo dice acá en el dibujito. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque vamos a suponer que acá hay tejido muscular. Vamos a suponer. Entonces, es más, vamos a suponer que el tejido muscular está así. Entonces se contrae ese músculo y tironea del tejido conectivo circundante y esto tironea. Entonces eso tironea para allá, que se me salió mal el dibujito, este tironea para allá, otro tironea para allá, otro tironea para allá. ¿Qué pasa si tironean todos estos a la vez? Este espacio se agranda, ¿no es cierto? Y no puede quedar un espacio vacío. Si se agranda este espacio genera succión, una disminución de la presión
hidrostática intravascular y el agua, vamos a dibujar el agua en color, bueno, la linfa la habíamos dibujado así verdosa, la linfa ingresa. Ahora, después de que yo moví ese músculo, lo relajo y es más, genera una presión externa, una compresión. Bueno, igual voy a usar el mismo color porque si no me alcanzo a cambiar de color. Genera una compresión. Entonces, si genera una compresión, ¿qué pasa? Que se achica el tamaño de la luz. Pero la linfa que ya estaba acá adentro no va a poder salir entre las células. ¿Por qué? Porque esa superposición entre las celulitas endoteliales me van a generar válvulas que van a impedir el paso por el lugar donde entró la linfa. Eso va a estar bloqueado. Entonces, ¿para dónde va a poder ir la linfa? Va a poder seguir hacia, digamos, hacia la circulación central, que es decir, hacia los vasos más grandes, y además acá también juega un rol ese efecto de succión que hace la diástole, o sea, la relajación del corazón. Bueno, así es como funciona la recolección de ese líquido extravasado de la sangre que forma la linfa. Y como esto es tejido, mayormente, casi todo es tejido conectivo laxo, y en el tejido conectivo laxo se dan los procesos inflamatorios. Si yo acá tengo alguna bacteria, le doy el ejemplo de la bacteria porque es lo más fácil. Acá está la bacteria con su ADN. Y esa bacteria se me mete con la linfa y viaja, no quiero que llegue a la circulación general. Y para eso, en el transcurso del flujo de linfa desde la periferia hacia el centro, se va a cruzar con estaciones de filtrado que son los ganglios linfáticos. Esas estaciones de filtrado son mágicas. Si yo agarro, fíjense, esta linfa viene de acá, va para allá, entonces viene así, viene así, viene así, entra al ganglio linfático por la cápsula, transcurre por lo que se llaman senos, subcapsular, paratrabecular, ya lo vamos a ver, y siguen por el ilio su trayecto, primero hacia otro ganglio linfático y después hacia la circulación general. Entonces, los vasos linfáticos recogen la linfa del tejido conectivo periférico, la filtran a través de ganglios linfáticos y la devuelven a la circulación general a nivel de las venas subclavias. ¿Cuántos son los ganglios linfáticos? Bueno, son entre 500 y 700 en el ser humano y están divididos en distintos grupos. Los subclaviculares son muy importantes. Acá hay un síndrome de Pancoast-Tobías que te da adormecimiento en el brazo y se hincha este ganglio y tiene que ver con un cáncer de pulmón, generalmente en el ápice. Bueno, eso ya lo van a ver. Los axilares, muy famosos. Bueno, este que se inflama submaxilar. Grupo inguinal. Bueno, acá los axilares son muy importantes en el cáncer de mama. Después en los ilios pulmonares, hay cadenas ganglionares, muy importante también en el cáncer de pulmón. Bueno, son distintos grupos, no importa, eso lo ven en anato, por arriba, y con un poco mayor de profundidad cuando vean fisiopatología y esas cosas. La cosa es que toda la linfa se debe filtrar, y está ese dato que les pasé, que generalmente pasan por 2 o 3 ganglios linfáticos antes de ser reintroducidos en la circulación general. Otro dato menor es que hay como 2 compartimentos de confluencia de los linfáticos. Un compartimento mayor que genera 3/4 del cuerpo y un compartimento menor que es de 1/4. Lo que es la cara diafragmática del hígado y todo el hemicuerpo superior derecho va al conducto linfático derecho, mientras que lo que son el tercio, bueno, todo lo que es la mitad inferior del cuerpo y el tercio superior izquierdo confluyen en lo que se llama el conducto torácico, que desemboca en la subclavia
izquierdo. De hecho, la confluencia entre la subclavia y la vena yugular, pero bueno, lo ven en anato. Así que eso es casi un chusmerio. Creo que quedan 3 minutos. Bueno, listo. Hasta acá llegamos. Ahora nos vamos a meter bien con el detalle y la descripción de qué son los ganglios linfáticos. Yo sé que es como que les queda pendiente comprender cómo funciona el sistema inmunológico. Por eso estaría bueno que ustedes pregunten. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que vimos hasta ahora? ¿Cómo venimos? Están preocupados, veo caras preocupadas. Y sí, ese es el tema. Hay que meterle acá, hay que meterle. Hay que meterle todas las semanas porque es mucha, mucha, mucha información. Pero bueno, vamos a hacer una cosa activa. No sé cuánta gente está escuchando acá, porque muchos prenden el Zoom y se van a tomar mate, se van a tomar solcito ahora antes que vuelva a llover. Pero respóndanme esta. ¿Quién sabe lo que es un antígeno y un anticuerpo? No, está bastante bien, pero a ver, ese es un tema que... Sí, sí, habla, habla, porque estoy viendo cuánto falta, 2 minutos, sí. No, no quiero que lo estemos hablando solo. Ese es un muy buen concepto. Antigeno, que está en contra de nuestro genoma, podríamos decir, cuerpo extraño, por ahí va la cosa. Y lo que decía Catherine también, está bien, lo presentan los macrófagos, pero eso ya es más el proceso de cómo se defiende nuestro cuerpo. Pero un antígeno es la definición que ustedes van a encontrar en los libros, en Google, etcétera, que es una molécula con capacidad de generar una respuesta inmunológica. Es decir, el cuerpo lo va a reconocer como extraño y va a reaccionar ante él. Por eso es un antígeno. Cosa que no tiene nada que ver con la etimología de la palabra. Bien. Y el anticuerpo justamente es la molécula que genera nuestro cuerpo para atrapar a ese antígeno. Generalmente los antígenos son proteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, alguna base proteica generalmente tienen, pero ya vimos que en los antígenos, mal llamado antígeno, ¿no? Pero los eritrocitos del grupo sanguíneo, la misma proteína que es la glucoforina, con un residuo de galactosa o de N-acetilgalactosamina, no me acuerdo cómo se llama esa maldita molécula, ya genera una reacción antigénica. O sea, con un pequeño cambiecito en la molécula ya puede ser capaz de generar una reacción antigénica diferente. Entonces, un antígeno es una molécula que va a generar una respuesta inmunológica específica para ese antígeno. Ese es el concepto que tienen que tener. Después nos vamos a extender un poquito más. Como estamos 1 minuto, ya no hay mucho más tiempo. Pero es un concepto que tienen que tener, el concepto de antígeno y de anticuerpo. El anticuerpo está formado por los linfocitos B y es las famosas inmunoglobulinas. La IgG es la más famosa, que se agarra específicamente a ese antígeno. Ahora cuando volvamos voy a explicar un poquito más de esto y vamos a avanzar con lo que son los ganglios linfáticos, después timo, vaso y ya después descansamos. Pausa.